Cuando vas manejando en la carretera y ves que la regla de tránsito indica que debes conducir a 60 kilómetros por hora, ¿qué haces? Miras a la derecha y a la izquierda para asegurarte de que nadie te esté observando. Si el camino parece despejado, empiezas a acelerar hasta 80 o incluso 90 kilómetros por hora, disfrutando de la velocidad y la sensación de libertad. Te sientes feliz porque crees que nadie te está vigilando, pero de repente, imagina que un policía esté estacionado más adelante en un punto donde no lo habías visto. El policía te observa al pasar y se da cuenta de que vas a más velocidad de lo permitido. Sin dudarlo, te hace señales para que te detengas. Sabes que has sido atrapado infringiendo la ley. El policía se acerca a tu vehículo con la intención de aplicar la ley y ponerte una multa por exceso de velocidad. En ese momento piensas en cómo evitar la sanción. Tal vez consideras ofrecerle un soborno o intentas justificar tu conducta diciendo que no te diste cuenta de la velocidad a la que ibas. Sin embargo, es fundamental recordar que la ley es la ley y debe cumplirse. Las reglas de tránsito existen para mantener el orden y la seguridad en las carreteras. Si cada persona decidiera qué leyes cumplir y cuáles ignorar, la sociedad caería en el caos, tanto en el ámbito social como personal. Cumplir con las normas no solo evita sanciones, sino que también contribuye a un entorno más seguro para todos. En esta lección analizaremos un tema importante del santuario, la relación de la ley y el santuario. El texto central de esta semana se encuentra en Apocalipsis 12:17, que dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y hemos dividido esta lección en 4 puntos que queremos estudiar contigo: el santuario y la ley, el sábado y la ley, la adoración de la bestia y el mensaje de los 3 ángeles. Así que en breve nos encontramos para comenzar nuestro estudio. Ten a la mano tu Biblia y tu lección para poder profundizar en este tema. En la lección anterior pudimos ver cómo es que una de las fiestas judías, el Yom Kippur, que nosotros conocemos como el Día de la Expiación, era la fiesta más importante de todas, porque a través de ella se mostraba de forma simbólica cómo es que Dios iba a hacer frente al problema del pecado, y que este no era más que la transgresión de la ley del universo entero. Este día era el único día en el año en que el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, y llevaba la sangre que serviría para expiar simbólicamente los pecados de Israel. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que contenía esta arca en el interior? Bueno, Pablo nos da una descripción de eso en Hebreos 9:4-5, que dice: Y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Mira, los 3 elementos que nosotros podemos observar dentro del arca del pacto tienen un simbolismo rico para cada uno de nosotros. Por ejemplo, la urna de oro que contenía una porción del maná le recordaba al pueblo de Israel cómo Dios lo sustentó a lo largo de su viaje desde que salieron de Egipto hasta que se establecieron en la tierra prometida. Ni uno de estos días ellos tuvieron que pasar hambre, porque Dios los sustentaba. Eso es lo que representaría la urna, Dios como sustentador. La vara de Aarón que floreció le recordaba que Dios había elegido a sus líderes espirituales y que ellos no debían ser rebeldes ante esta decisión. Por otro lado, el hecho de que un palo seco haya florecido le hacía recuerdo a Israel que Jehová es Dios de los imposibles, Dios de milagros, y que no hay nada que Él no pueda hacer. El último elemento que se encontraba allí eran las tablas de piedra que Dios le había dado a Moisés, lo que significa que la ley no es un invento humano o una estratagema de los estudiosos de religión.
La ley es el fundamento del trono de Dios y es el centro moral de su gobierno y no puede ser menospreciada. Dice la palabra de Dios que la ley es un reflejo de su carácter, por lo que no puede ser abolida porque significaría abolir los mismos fundamentos de su reino. Imagínate, si para Dios hubiese sido fácil abolir la ley, no habría tenido la necesidad de poner en marcha el plan de salvación. Tampoco habría sido necesario que Jesús venga y sufra en favor del ser humano. Pero justamente porque la ley es un reflejo de su carácter, era imposible que se invadieran las exigencias que ella requería. Cuando el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba y asperjaba un poco de la sangre del cordero sobre la tapa del arca del pacto que se llamaba propiciatorio, estaba simbolizando que las exigencias de la ley que habían sido rotas por el ser humano reclamaban la muerte del infractor. La buena noticia de esto es que la sangre de ese cordero representaba al que tomó nuestro lugar, es decir, a Jesús, quien a sí mismo se hizo pecado y pagó los requerimientos de la ley con su vida perfecta. Por ello, cada vez que tú y yo tal vez rompemos la ley decidiendo hacer lo incorrecto, esto debe de llevarnos a pensar que nosotros necesitamos asumir nuestra culpa y tal vez el castigo final sería morir por ello. Pero Jesús, a través de su sacrificio y por su sangre, nos limpia. Y cada vez que te equivoques, nunca dudes de pedir perdón al Señor y estar a cuenta con Él cada día y cada minuto de tu vida. El santuario nos recuerda la maravillosa evidencia de amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. La segunda parte de nuestro estudio se titula El sábado y la ley, y leemos lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Sin lugar a duda, el centro de toda la ley que Dios dio al hombre es el sábado, porque este día nos recuerda varios aspectos trascendentales del por qué estamos aquí, la forma en la que Dios nos redimió y la adoración que le debemos como nuestro Creador y Redentor. Permíteme explicarte esta relación a continuación. Primero, cuando Dios entregó las tablas de la ley a Moisés, le mencionó que debía tener en suma consideración el sábado, porque en 6 días Dios había creado todas las cosas que conocemos en el mundo, pero el séptimo día descansó. Es decir, cada vez que guardamos el sábado, estamos reconociendo a Dios como nuestro Creador y esto le da valor a nuestra existencia. El hombre no es el resultado de situaciones accidentales hace miles de millones de años. No somos parte de la casualidad. Somos producto de un Dios que nos ama, que tiene un plan para nuestra vida y que nos recuerda por medio del sábado que no estamos solos. Él es nuestro creador y sustentador y está al pendiente de nosotros. Un segundo aspecto, nos recuerda el día sábado que Dios ha asumido la responsabilidad de librar el universo de pecado. Aunque nosotros fuimos los que nos alejamos de Dios, Él tomó la iniciativa de volvernos a acercar. Aunque nosotros no teníamos esperanza de volver a estar en contacto con Dios, por medio de su sacrificio, Jesús nos unió nuevamente al Padre, dándonos una segunda oportunidad. En este sentido, cuando guardamos el sábado, no solo lo reconocemos como nuestro Creador, sino también como nuestro Redentor. Pero a Satanás le molesta que seamos agradecidos con Dios y le adoremos como respuesta a su grande amor. Por ello, él decidió atacar al sábado hasta borrarlo del corazón del hombre, con la finalidad de olvidarnos de Dios. Te pregunto, ¿cómo guardas el sábado? ¿Realmente lo que haces adora a Dios? ¿Ya sea en tus pensamientos, en tus emociones o en tus acciones? ¿O eres como aquel mendigo que le dieron 6 monedas para así satisfacer sus necesidades personales y el dueño solo se quedó con 1 moneda? Pero este mendigo avaro no se conformó, persiguió al amo y lo agredió hasta la muerte y le quitó la única moneda que había dejado para él. ¿El sábado es un día especial donde te recuerda a Dios o crees que te falta el tiempo
y tomas tiempo del sábado también para ti. Recuerda, el Señor solo quiere pasar un tiempo especial y en comunión contigo, y ese día es el sábado. La tercera parte de nuestro estudio la hemos titulado La marca de la bestia y tiene que ver con un recordatorio constante que nos indica el santuario. Hay un conflicto entre Dios y Satanás que se desencadenará también en los tiempos finales a causa de la adoración. Mira lo que dice Apocalipsis, el capítulo 13, versículos 11 al 12 sobre esto. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. De paso mencionarte, todo el Apocalipsis está lleno de bestias y figuras simbólicas que pueden llegar a ser algo complejas de entender. Si te gustaría conocer un poco más sobre los temas proféticos, puedes hacérnoslo saber en la caja de comentarios y así prepararemos una serie especialmente para ti. Volviendo al tema, estábamos mencionando que Satanás desde el principio buscó quitarle la adoración que solo le corresponde a Dios. Si recuerdas lo que sucedió en el cielo, Satanás le hizo guerra a Dios en un intento por subir a su trono. Y como fracasó, no se quedó tranquilo. Cuando vino a la tierra, intentó hacer lo mismo a lo largo de la historia de este mundo. Y la profecía advierte que él buscará que le rindan tal adoración en el tiempo del fin también. Y él utilizará los poderes terrenales, los cuales están representados en la profecía como bestias para alcanzar su cometido. En Apocalipsis 13 aparecen 2 bestias, una que sube del mar, es decir, de los conflictos humanos y las guerras, y otra bestia que sube de la tierra. Esta última bestia en la profecía viene a ser Estados Unidos de Norteamérica y se fundamenta por sus características políticas, sociales y por los acontecimientos históricos de esta nación. No te preocupes si no comprendes los detalles de estos símbolos. Después vamos a tener una lección dedicada por completo para aprender sobre lo que significa esta parte del Apocalipsis. La bestia que sube de la tierra tiene algunas características que vamos a desarrollar en este comentario, entre las que se encuentran las siguientes. Primero, tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, lo que representa juventud, inocencia y mansedumbre. Un cordero no es un animal al que debamos de temer porque no posee características violentas. Es un animal manso y humilde. Algunos teólogos miran en estos 2 cuernos la base sobre la cual se sustenta la República de los Estados Unidos, es decir, la libertad civil y la libertad religiosa. Recuerda que este lugar lo ansiaban aquellos que estaban siendo perseguidos por la iglesia allá en Europa y miraban esta tierra esperando encontrar una tierra en donde haya esa libertad para que puedan adorar a Dios, y lo consiguieron. La segunda característica es que Estados Unidos habla como dragón, lo cual es una contradicción justamente con lo que estaba mencionando los 2 cuernos como de cordero, porque parece que hay una contradicción entre lo que dice y lo que aparenta ser. Aunque en sus inicios esta tierra donde se establecieron los primeros colonos parecía atractiva para ejercer la fe sin condicionamiento, la profecía anuncia que hablará como dragón, es decir, con una autoridad coercitiva. En el futuro va a restringir esta libertad que dio en sus inicios. La última característica es que esta bestia hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, es decir, Estados Unidos a través de sus decisiones políticas inducirá a las personas del mundo entero a adorar a la primera bestia. Tú te preguntarás, ¿quién es esta bestia? La imagen del dragón que en la Biblia se describe es una representación del diablo, es decir, Satanás no ha cambiado su mentalidad desde que cayó del cielo y vino a la tierra. Ahora, valiéndose de poderes políticos terrenales, busca la adoración que solo a Dios le pertenece. ¿Y qué sucede si no le damos esa adoración? Lo mismo que sucedió durante la Edad Media, cuando los cristianos se mantuvieron fieles a Dios, tal cual lo mencionaba Apocalipsis el capítulo 2, el versículo 17, que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si no le brindas la adoración que él pide, Satanás va a hacer guerra contigo porque esa es su naturaleza.
Pero no creas que Él solo va a traer conflictos, situaciones difíciles o momentos complejos a tu vida. Claro que lo puede hacer, pero el asunto es que Él sabe que si se presenta de esa manera, tú te puedes dar cuenta. Por eso es que trabaja de manera sutil para que desvíes tu atención de Dios adorando otras cosas como el trabajo, el dinero o la fama. Si tú tan solo quitas tu atención de Dios por cualquiera de estas razones, Él sabe que alcanzó su objetivo. Ahora te pregunto, ¿estás adorando a Dios con tu vida? ¿Es realmente Dios quien está en el centro de tus pensamientos? Ponte a pensar en tu experiencia como cristiano, ¿qué es aquello que toma más atención de tu día a día que no sea la adoración que le debes brindar a Dios en todos los aspectos de tu existencia? Si aún hay en tu vida algo con lo que no estás adorando al Señor, hazlo ahora y deja que Él sea el dueño y Señor de tu vida, y estoy seguro de que disfrutarás de una bendición que nadie puede describir. La última parte de nuestra lección nos muestra una profecía donde Juan mira a 3 ángeles volando por el cielo para predicar un mensaje especial a los moradores del tiempo del fin. Y el tercero de ellos tiene un mensaje especial relacionado con la adoración que necesitamos comprender. Y para ello vamos a Apocalipsis 14, 9 al 10, que dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Cuál es el mensaje de este ángel? ¿Qué debemos tener cuidado de adorar a la bestia en alguna de las maneras atractivas que puede presentarse? ¿Y cuál será la manera en que podemos estar seguros ante ello? Dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el tiempo del fin, Dios tendrá un pueblo que le será fiel a pesar de la mayor oposición y persecución de la historia. Gracias al don de la justicia de Cristo, vivirán una vida llena de gracia y obediencia. Su adoración al Creador estará en directa oposición a la adoración a la bestia, lo cual se manifestará en su cumplimiento de los 10 mandamientos de Dios. El conflicto final sobre la lealtad a Cristo o al poder de la bestia se centrará en la adoración. Y el sábado estará en el corazón de este gran conflicto entre el bien y el mal. Y es más, ¿no? De acuerdo con todo lo que menciona Apocalipsis, los cristianos que podrán mantenerse firmes en estos tiempos peligrosos no solo tendrán fe en Jesús, sino también la fe de Jesús. Esta fe es tan profunda y confiada y comprometida que ni los demonios del infierno ni las pruebas de la tierra podrán sacudirla. Es una fe que confía cuando no puede ver, cree cuando no puede entender por qué y espera cuando no tiene respuestas. Esta fe de Jesús es un don que recibimos por la fe y nos permitirá atravesar la crisis venidera. Cuando estalle la crisis final y tendremos que enfrentar boicots económicos, persecución y prisión, hasta la muerte misma. La fe de Jesús nos sostendrá en las últimas horas de la tierra hasta que Jesús regrese por segunda vez. Luego de estudiar esta lección, te desafiamos a que seas consciente de cómo estás guardando el día del Señor en tu experiencia cristiana, ya que esta es la evidencia de la adoración que tú tienes hacia Dios. ¿Hay algo que necesitas mejorar? Procura pensar, sentir y hacer actividades que te conecten con la adoración en este día especial que Él nos ha dado. Por ejemplo, puedes asistir a la iglesia, pero también en este día especial puedes ayudar a los demás. Recuerda que Dios nos pide hacer el bien el sábado y en su nombre nosotros proclamemos esta gran verdad. Gracias por acompañarnos una vez más y nos encontramos en la siguiente lección, aquí en tu canal de Yo Creo. Que Dios te bendiga.